Entonces vimos la clase pasada el modelo de regresión logística. Recuerden que se llama regresión, el modelo se llama regresión, pero realmente está resolviendo un problema de clasificación. ¿Listo? Se llama regresión logística. El de regresión múltiple es el modelo estándar de regresión múltiple que ya conocíamos, que pues yo supongo que ya conocían, y regresión logística, entonces para resolver problemas de clasificación. ¿Listo? Vamos a ver hoy una forma diferente de entender el problema de clasificación. ¿Listo? Cuando digo una forma diferente, vamos a ver también que implica que los modelos que podemos usar allí, pues son modelos también un poco diferentes. Entonces, vamos primero al tablero para yo poder, digamos, eh, presentarles primero la idea de esta otra forma de aproximación. ¿Listo? Entonces, tenemos un diagrama, vamos a pintar aquí un diagrama de dispersión. Ya, esta gráfica la voy a pintar muy seguido en las clases, en el curso, porque es la manera en la que podemos entender de manera un poco más intuitiva lo que los algoritmos y los modelos están haciendo, ¿cierto? Sus principios de funcionamiento. Y luego ya podemos entonces extenderlo a la matemática y a la algoritmia. Pero es muy importante que primero entendamos la intuición. Bien, el algoritmo de regresión logística. Entonces dijimos que nosotros establecíamos una función, esa función podía ser entonces una función polinomial, y lo que nos interesaba es encontrar entonces una función que pase por en medio de, en este caso, las dos clases. Este será un f de x, y ya sabemos entonces que a través de la función sigmoidal nosotros podemos entrenar esta función, es decir, lograr encontrar los pesos que definen esta función que pasa justo por en medio de las dos. Y cuando hay una muestra nueva x, cuando tenemos una muestra nueva a la que no sabemos a qué pertenece, entonces la evaluamos en esta función f. Si nos da positivo, significa que está a un lado de la función, y si nos da negativo, significa que está al otro. Y ese es el principio que utilizamos para realizar la clasificación. Hay otra manera de entenderlo. Entonces, otra manera de entenderlo sería, bueno, ¿qué pasa si en lugar de buscar yo una función que pase por el medio de las dos, yo busco representar cada uno de estos grupos? Y la manera más, digamos, directa de poderlo representar es representar su función de densidad de probabilidad. Entonces, perdón. Entonces yo trato de obtener la función de densidad de probabilidad que representa a este grupo y la función de densidad de probabilidad que representa a este grupo. Entonces supongamos que yo tengo entonces un P, una función de densidad de probabilidad de los rojos que recibe como argumento también la misma X, y tengo un P de los azules que recibe como argumento la misma X, ¿cierto? Ese mismo vector. Entonces yo luego voy a preguntar simplemente, para una muestra nueva, esa misma nueva muestra X asterisco, una muestra X asterisco, ¿cierto? Para esta misma muestra X asterisco, ¿qué pasa cuando yo no tengo esta F, sino que tengo estas P? Entonces yo le digo, lo que yo voy a preguntar es si la probabilidad de esta X asterisco en el grupo de las azules es mayor que la probabilidad, perdón, en las rojas de esta misma X asterisco. Y entonces, si esa condición se cumple, entonces yo digo, bueno, entonces la clase de la muestra X asterisco es clase A, y si no, entonces la clase de X asterisco es la clase roja, ¿cierto? Vamos a poner aquí un mayor igual, porque alguna de las dos tendremos que darle el igual, ¿sí?
Miren que es o sea, nosotros vamos a tener también, en este caso vamos a tener dos funciones, PDA y PDR. En el caso anterior solo teníamos una, que era f. Y lo que preguntábamos era si f era mayor o igual que 0, y entonces la clase era A, bueno, para usar la misma nomenclatura. Entonces la clase de x asterisco es A, y si no, entonces la clase de x asterisco es la R, ¿cierto? Es la forma anterior, y en este caso tendríamos esta, ¿sí? Entonces, si usamos esta lógica, lo que necesitamos es, bueno, ¿cómo encontramos PDA? ¿Cierto? ¿Cómo encontramos esto? ¿O qué es PDA y qué es PDR también? ¿Cierto? Por supuesto. En el caso anterior, entonces f era un polinomio, ¿cierto? F era un polinomio y nosotros lo podíamos entrenar a partir de utilizar la función logística, entonces entrenábamos g de f de x, ¿cierto? En este caso, entonces necesitamos saber cuál sería PDA, y existen muchísimas formas de estimar PDA. Entonces, la distribución normal que ustedes vieron en su curso de probabilidad y que luego se usa mucho en el curso de estadística, porque de ahí es de donde parten muchos de los estadísticos que uno utiliza, de las pruebas de diferenciación de medias, etcétera, es una distribución normal univariada, ¿cierto? Entonces, decíamos por allá que perdón, en este caso no pinto un vector, sino que pinto un escalar, porque es univariada. Entonces la distribución era 1 sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos un medio x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado. ¿Listo? Espero que la recuerden. Sigma al cuadrado es la varianza, sigma la desviación estándar, ¿cierto? Y mu es la media de la distribución, ¿cierto? Esa distribución gaussiana se ve como una campana, ¿cierto? Uy. Tiene como una forma así, ¿cierto? La media está por acá y sabemos que el 95% de la masa de la distribución está entre menos 2 sigma y más 2 sigma. ¿Listo? Entonces, entre menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. Eso quiere decir que aquí en esta colita quedan un 2.5% y aquí en esta colita queda un 2.5% de la masa de la distribución. Entonces resulta que nosotros ahora, este modelo que tenemos aquí, no es un modelo de una sola variable, es un modelo de dos variables. Es un modelo de dos variables. Mírenlo acá, x1 y x2. Y en general, nuestras muestras, nuestros datos, las muestras que nosotros vamos a procesar para resolver cualquier problema de Machine Learning no tiene una sola variable, tienen múltiples variables. De hecho, se trata todo este proceso. Porque si tuviera una sola variable, pues realmente ahí los modelos no tendría mucho sentido utilizar modelos sofisticados, porque con una sola variable pues solamente estaríamos buscando pues un umbral en esa variable. Mientras que cuando tenemos varias variables, precisamente lo que estamos buscando es esos patrones que combinan esas variables y que nos van a permitir a nosotros resolver los problemas. Entonces, las distribuciones que nosotros vamos a utilizar son distribuciones multivariadas. ¿Listo? Esa distribución multivariada ustedes no la vieron en su curso de probabilidad. En el caso de la distribución multivariada normal, entonces vamos a tener un P, ahora sí, de X, siendo X un vector, ¿cierto? Y entonces ese P de X va a ser 1 sobre 2pi a la de medios. Ya les voy a explicar qué es eso. Exponencial de menos un medio
X, que es un vector, menos mu, que ahora también es un vector, transpuesta. Esta matriz, que es esta misma que pinté acá abajo, inversa, y otra vez X menos mu. Ah, ya, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta, la vamos a llamar matriz de covarianza. Y a mu le vamos a llamar vector de medias. ¿Sí? La función gaussiana multivariada, aquí tenemos lo mismo, es esta. Entonces, la matriz de covarianza, miren cómo es. Entonces, aquí tenemos sigma 1 al cuadrado, o sea, la varianza de la variable 1. Aquí tenemos sigma 2 al cuadrado, o sea, la varianza de la variable 2, hasta la varianza de la variable d. Por fuera de la diagonal tenemos las covarianzas, es decir, qué tanto varía una variable de la otra. Perdón, qué tanta relación existe, digamos, de variación entre una variable y la otra. Entonces tenemos la desviación estándar de la variable 1 por la desviación estándar de la variable 2, y este ρ que hay aquí es el coeficiente de correlación entre las dos variables. Eso quiere decir que si las dos variables no tienen correlación, entonces este sería 0 y tendríamos un valor de 0 acá, ¿cierto? Lo mismo, aquí tendremos el coeficiente de correlación entre la variable 1 y la variable 3 multiplicado por sigma 1, sigma 3, y así sucesivamente. ¿Listo? El vector de medias es un vector, obviamente, que contiene la media de la variable 1, la media de la variable 2, hasta la media de la variable d. ¿Listo? ¿Cómo se ve la función gaussiana multivariada? Entonces, se ve como una montaña, así como la otra teníamos una campana. ¿Sí? Estas son las figuras de una función gaussiana multivariada, ¿cierto? Aquí pueden ver, por ejemplo, esta sería la distribución de una variable, en este otro eje está la distribución de la otra variable, y esta es la distribución multivariada, ¿listo? Como una campana, como una montañita, ¿listo? Entonces, cuando yo les dibujo a ustedes acá, este círculo, lo que estoy tratando de graficarles, así como acá hay un espacio, digamos, entre la media menos 2 sigma más 2 sigma, que contiene el 95% de la masa de la distribución, lo que yo estoy haciendo con ese círculo es haciendo lo mismo, pero en dos dimensiones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen un corte sobre esta montaña, un corte axial, ¿cierto? Sobre esta montaña, y lo miran desde arriba, no, se vería como está acá, miren. Si yo hago un corte, lo que vería es este círculo, ¿cierto? Si lo hago más arriba, pues el círculo será más pequeño. Entonces, lo que yo estoy dibujando allá es este círculo que encierra los puntos y que me está representando la distribución gaussiana multivariada, que tiene una media, y ese círculo, digamos que lo vamos a pensar como si estuviera alejado dos veces la desviación estándar. Lo que pasa es que aquí no hay desviación estándar, sino covarianza. Entonces, es como si hubiera una desviación en todas las direcciones, que está representado por la covarianza. ¿Listo? Entonces, ese circulito me está representando eso precisamente, esa forma de esa distribución gaussiana. Entonces, ¿cómo se calcula la media? ¿Cómo se calcula la media de una distribución gaussiana multivariada? Igual que como se calculaba la media de una distribución univariada. 1 sobre n, la sumatoria es de igual a 1 hasta n de todos los x sub i, solo que estos x sub i son vectores. Entonces, yo aquí estoy sumando vectores y lo divido por el total. Y la desviación estándar, perdón, la varianza, que recuerden que la varianza es el segundo momento centralizado. En este caso,
como son vectores, entonces en el caso univariado era x menos mu al cuadrado. Aquí lo que tenemos es x menos mu por x menos mu transpuesto. Recuerden que siempre asumimos normalmente en las fórmulas de la mayoría de los modelos se asumen los vectores como vectores columna. Eso quiere decir que este es un vector columna y este es otro vector columna, pero entonces aquí está transpuesto. Entonces este es un vector columna por un vector fila. La matriz de covarianza es una matriz de D por D. Es una matriz cuadrada que tiene D filas y D columnas. Es una matriz triangular. Perdón, es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica porque todo lo que está por debajo de la diagonal es lo mismo que está por encima. Como un espejo. Es una matriz simétrica y es una matriz cuadrada. ¿Listo? Para que lo tengamos en claro. Claro, tiene otras propiedades, pero por lo menos esas son las dos que vamos a tratar más evidentes. ¿Listo? Ahora, necesitamos que esta matriz de covarianza tenga determinantes positivos, ¿cierto? No puede tener determinante cero ni negativo. Porque entonces vamos a tener problemas con nuestra definición de distribución de probabilidad. Entonces eso le impone a las matrices de covarianza una condición que yo creo que nunca la han escuchado, que se llama la matriz debe ser semidefinida positiva. Bueno, eso no lo vamos a tratar mucho en este momento, pero para que simplemente tengamos en cuenta que si en algún momento esta matriz de covarianza nos llega a dar, por ejemplo, un valor de 0 en la diagonal, vamos a tener problemas porque inmediatamente el determinante se nos hace 0. Entonces ahí no podríamos calcular. ¿Listo? Tampoco tendría sentido. ¿Qué significaría que un elemento de la diagonal de la matriz de covarianza es 0? Lo que me está diciendo eso es que no hay variable, es una constante. ¿Sí? Y si yo tengo una constante y le calculo la desviación estándar o su varianza, me va a dar 0. Entonces, ahí lo primero que tenemos la primera conclusión a la que podemos llegar cuando eso nos pasa es que nosotros no podemos permitir que en nuestro conjunto de datos alguna de las variables no cambie. Si eso llega a pasar, tenemos que eliminar esa columna. ¿Listo? Porque esa columna, primero, no nos está entregando información, porque da exactamente el mismo valor, sin importar cuál es el valor a la salida, cuál es el valor de Y, tiene siempre el mismo valor a la entrada, o sea que no nos va a aportar ninguna información, pero además nos va a representar problemas numéricos en los algoritmos. ¿Listo? Entonces, una columna que tenga un valor constante, la tenemos que eliminar. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente calculamos la desviación estándar de cada una de las columnas y si alguna desviación estándar tiene valor de 0, entonces simplemente la eliminamos. ¿Listo? Entonces esa es la primera conclusión. Bien. En este momento necesito que comprendamos un principio de entrenamiento que nosotros estamos utilizando acá. Entonces, cuando yo voy a tener un problema, cuando yo voy a tener un modelo de este tipo, yo digo, no, yo voy a utilizar un modelo, para hacer esta clasificación, yo voy a utilizar un modelo basado en funciones de densidad de probabilidad, no en esta función polinomial para separar los dos, sino a través de esta. Y entonces yo lo que voy a hacer es que, ¿en qué consiste el entrenamiento? Entonces yo voy a tratar de encontrar la función de densidad de probabilidad de los rojos. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Para poder encontrar la función de densidad de probabilidad de los rojos, yo tengo que encontrar la media de la clase roja, que es un vector que contiene la media de esta clase. Para la variable x1, esta sería mu r1, y la media de estos puntos para la variable 2, o sea, mr2, la media de los rojos en la variable 2, y lo mismo voy a hacer aparte, cogiendo solamente las muestras azules, voy a obtener la media de los azules en la variable 1, la media de los azules en la variable 2. Y esto estas dos, digamos, van a componer la media, que es un vector ahora azul, que está compuesta por m a 1, mu a 1 y mu a 2. Y lo mismo esta, que está compuesta por mu r1 y mu r2. ¿Listo? Y adicionalmente voy a tener que obtener
matriz de covarianza de los rojos, que, como ya hemos visto, está relacionada con qué tan dispersos están los puntos alrededor de esta media, ¿cierto? Qué tan dispersos están los puntos alrededor de la media azul, y entonces aquí voy a tener un sigma A y aquí voy a tener un sigma R. Calculando esos dos, yo ya puedo resolver este problema, porque yo ya puedo reemplazar cualquier X en esta expresión. Aquí uso la matriz de covarianza apropiada. Si es la de los rojos, pongo mu R. Si es la de los azules, pongo mu A. Y lo mismo en el mu. Si es el R, pongo mu R. Y si es el azul, pongo mu A. Y reemplazando entonces el valor de estos dos, que se llaman como son los parámetros en este caso del modelo. Entonces los parámetros del modelo son el vector de medias y la matriz de covarianza. Reemplazando eso en esa expresión, ya puedo calcular P. Y entonces puedo calcular un P de esa muestra X en los azules y un P de esa muestra X en los rojos. Y lo que me está diciendo es la probabilidad de pertenecer a los azules o la probabilidad de pertenecer a los rojos. Siendo estrictos, no es la probabilidad. Recuerden que para calcular la probabilidad yo tengo que calcular la integral, ¿cierto? Si yo tengo por acá un valor, tengo que calcular la integral desde menos infinito es ese valor. Realmente lo que eso me da es la verosimilitud, ¿sí? Lo que yo estoy calculando aquí con P es la verosimilitud, likelihood, ¿listo? En inglés. Se los escribo en inglés porque como ustedes, la bibliografía la tienen en inglés, entonces es muy importante que manejen la terminología en inglés. ¿Listo? Entonces eso me da es la verosimilitud. ¿Listo? Si hay mayor verosimilitud de la muestra X con la clase roja, entonces yo voy a asumir que la muestra pertenece a la clase roja y de lo contrario pertenece a la clase azul, ¿cierto? Miren que el núcleo de la distribución es una distancia con la media en el univariado, pero también en el multivariado. Entonces, va a depender mucho. Si esa muestra nueva, X asterisco está por acá, va a depender mucho de cuál es la distancia que hay con esta media y cuál es la distancia que hay con esta media, ¿cierto? Y la matriz de covarianza me va a ayudar a definir qué tan disperso es cada grupo individualmente. Si hay uno de los dos, por ejemplo, que está muy concentrado, entonces para poder que esta muestra pertenezca a ese grupo, esta muestra tiene que estar muy cerquita a la media, porque todos los puntos alrededor de esa media, por ejemplo, estaban muy concentrados. Si es una distribución más dispersa, entonces significa que esa distribución soporta muestras un poquito más alejadas. ¿Listo? Entonces de eso va a depender ese valor de la verosimilitud. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el entrenamiento de este modelo? El entrenamiento de este modelo consiste en separar las muestras por clase. O sea, yo separo las azules, separo las rojas, calculo la media de la clase 1, calculo la media de la clase 2, calculo la matriz de covarianza de la clase 1, calculo la matriz de covarianza de la clase 2 y listo, ahí terminó. O sea, el algoritmo es realmente calcular estas dos expresiones. Y como son expresiones cerradas, entonces no tengo que tratar con un algoritmo de optimización. Simplemente tengo que calcular estas dos expresiones. Y ese es el algoritmo que necesito. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es una función discriminante gaussiana. ¿Cuál es el criterio? Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió que la media se calculaba de esta manera? El criterio que está detrás se utiliza en otros modelos y hay otros modelos en los que no necesariamente la expresión nos da cerrada y tenemos que utilizar algún tipo de algoritmo diferente. Entonces, vamos a volver aquí al tablero para ver de dónde salió esa expresión y entender un criterio. ¿Listo? Ese criterio que vamos a aplicar aquí se llama el criterio de máxima verosimilitud. Ya sabemos qué es la verosimilitud, ¿cierto? Entonces, perdón. Entonces, el criterio de máxima verosimilitud lo que va a decir es lo siguiente. Bueno, yo lo que quiero
es encontrar un conjunto de parámetros para mi modelo, que es una función de densidad de probabilidad, de tal manera que se maximice la verosimilitud de mis muestras. Entonces yo voy a tener, yo quiero que la distribución conjunta de la muestra, ojo que estoy hablando de muestra, ¿listo? De la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, hasta la muestra n, sea máxima. Yo quiero maximizar esto. Y quiero encontrar, bueno, voy a tener que borrar nuevamente solamente para explicarles algo acá de la nomenclatura que tiene que ser. A mí no me interesa realmente encontrar el máximo, sino que me interesa encontrar el parámetro que produce el máximo. O sea, me interesa encontrar la media y la matriz de covarianza, el argumento, que maximiza esa probabilidad conjunta. ¿Sí? Pero entonces, las muestras, la muestra X1, la muestra X2, la muestra X3, esas muestras son independientes entre ellas, ¿cierto? Son estadísticamente independientes. ¿Sí o no? Si estamos hablando de un problema de aprobación de créditos, X1 es una solicitud es una solicitud de un crédito, X2 es una solicitud de crédito diferente, X3 es otra solicitud de crédito. Es decir, este es un señor en la fila, este es otro señor en la fila, esta es otra persona en la fila. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Nada, ¿cierto? Entonces son estadísticamente independientes. La probabilidad conjunta de variables independientes es igual a ¿qué? Al producto de las variables de la probabilidad de las variables individuales. O sea que esto es igual de la productoria desde i igual a 1 hasta n de p de xy. ¿Listo? Entonces, voy a resolver este problema para el caso univariado. ¿Listo? Solamente por simplicidad, pero va a aplicar pues para el caso multivariado también. ¿Listo? Entonces, es decir, en lugar de hablar de los vectores, voy a hablar de x1, x2, hasta xn. Entonces, esto es argmax de mu y sigma cuadrado de la productoria desde igual a 1 hasta n de p de xy. ¿Listo? Solamente por simplicidad, pues para hacer esta parte de las operaciones. Bien, ¿quién es P? Entonces, P es la función de densidad de probabilidad, ¿cierto? Que en este caso, pues estamos hablando de la función de densidad de probabilidad gaussiana. ¿Listo? Cuando yo tengo un producto de muchas variables, ¿cómo es? Que los valores de P de xy son valores que están entre 0 y 1, ¿cierto? Pero en realidad son valores que son muy pequeñitos, porque está entre 0 y 1 la probabilidad, que sería el valor completo de la distribución, ¿cierto? Cuando estoy haciendo la integral. Pero cuando estoy hablando solamente de verosimilitudes, que son los valores puntuales que obtengo de la función de densidad de probabilidad para un X en particular, esos valores son muy pequeños. Si yo hago una multiplicación de n de esos valores tan pequeños, voy a obtener valores muy pequeñitos que puedo tener problemas, digamos, de tipo numérico. Entonces, para poder resolver este problema, lo que normalmente se hace es utilizar el logaritmo. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es, en lugar de tratar de maximizar esa expresión, voy a tratar de maximizar el logaritmo de la productoria desde igual a 1 hasta n de p de xy, ¿cierto? Por eso a esto normalmente se le llama el log verosimilitud, el logaritmo de la verosimilitud, ¿sí? Entonces sabemos que el logaritmo de una productoria es la suma de los elementos, ¿cierto? De p de xy, ¿sí? Y esta va a ser entonces la función, esta es la función, el criterio que yo quiero maximizar.
yo quiero maximizar esta expresión que está aquí. Maximizar el log verosimilitud, ¿cierto? El logaritmo de la verosimilitud. Entonces, a ver, ya no me da más para abajo, ¿sí? No. Simplemente, entonces voy a reemplazar aquí, esto es la sumatoria desde igual a 1 hasta n del logaritmo de, para que lo recuerden, entonces 1 sobre la raíz de 2pi sigma exponencial del menos 1/2 x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado. ¿Listo? Esta es la expresión reemplazando el valor de p. ¿Sí? Entonces, yo quiero maximizar entonces esta expresión y tengo dos parámetros, ¿cierto? Tengo a mu y tengo a la varianza, pues a mu y a la varianza en este caso univariada. Entonces, si yo quiero hacer la optimización de esta función, quiero maximizarla, lo que voy a hacer es hacer la derivada, ¿cierto? Yo tengo que derivar, a mí lo que me dice mi herramienta matemática para hacer procesos de maximización o minimización es la derivada. Yo derivo igual a 0 y despejo. De esa manera puedo encontrar entonces los valores que hacen máxima o mínima la expresión. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a borrar acá arriba para que no se me pierda el otro resultado. Y entonces vamos a hacer. Entonces vamos a tener la derivada. Esta función que tenemos aquí, yo la voy a llamar la función L del log verosimilitud con respecto a mu. ¿Listo? Entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Sí? La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, que es todo 1 sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos 1/2 x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado, ahí está, por la derivada interna. Entonces vamos a derivar adentro. La primera parte es una constante porque estamos derivando con respecto a mu. Entonces, 1 sobre, perdón. Entonces, 1 sobre 2pi sigma es una constante. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces tenemos aquí exponencial de menos 1/2 de x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Y entonces miren que lo que hay aquí es lo mismo. Perdón, se me fue. Lo que hay acá es lo mismo que está en el denominador. O sea que ya se puede cancelar. ¿Cierto? Entonces veníamos acá. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada interna. Entonces ahora vamos a derivar adentro. El menos 1/2 es constante. El sigma al cuadrado es una constante en este caso. Y derivamos x menos mu al cuadrado. Eso nos da x menos mu. Bajamos el 2. Y luego el mu que es el que estamos derivando está multiplicado por menos 1. Entonces por menos 1. ¿Listo? Entonces ya se canceló la expresión grande. El menos, este menos con este menos también se va. Entonces tengo aquí que la derivada con respecto a mu, entonces lo que tenemos es la suma desde igual a 1 hasta n. Este 2 con este 2 también se puede ir. Este sigma lo podemos, digamos, sacar, lo vamos a sacar de la suma porque no depende de eso. Y lo que tenemos aquí es, este es x sub i. Tenemos x sub i menos mu. ¿Listo? Ya terminamos, ahí termina la derivada. Entonces vamos a igualar a 0. Vamos a igualar a 0. Igualando a 0, entonces yo puedo pasar, este es 1 sobre sigma que está dividiendo, lo paso al otro lado y se pierde. Entonces, pum, me lo quito de encima. Se fue. Vamos a dividir esta suma que tenemos acá. Entonces tenemos aquí, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de xy, menos la suma desde igual a 1 hasta n de mu.
y esto está igual a 0. ¿Sí? Entonces, este término que tenemos acá, ¿a qué es igual? Aquí lo que estamos haciendo es, mu no depende de la suma, lo podríamos sacar. Entonces, qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos sumando n veces mu, ¿cierto? En realidad, entonces lo que tenemos aquí es esto, es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i menos n veces mu, igual a 0. Si pasamos a mu para el otro lado y lo despejamos, entonces nos queda mu, al pasarla para el otro lado, este menos se vuelve positivo, es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i, y esta n que quedaría multiplicando acá, la pasamos al otro lado a dividir, y entonces me queda 1 sobre n, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i, y esta es la media que nosotros hemos calculado tantas veces y que asumimos como cierta, pero que realmente no sabemos de dónde sale, ¿cierto? Entonces, todo eso para llegar a una conclusión que nosotros ya sabíamos. Sí, ya la sabíamos, pero no sabíamos de dónde salía. ¿Y por qué es importante? Porque entonces nos dice que este mu salió de aplicar el criterio de máxima verosimilitud. Podemos hacer lo mismo para sigma al cuadrado y vamos a llegar a la expresión que nos permite calcular sigma al cuadrado, que recuerden que es 1 sobre n. Bueno, ahí hay una discusión estadística que es importante, que es el tema de los estimadores sesgados e insesgados, que en ese caso tiene que ir aquí con un n-1. La sumatoria es de igual a 1 hasta n de x sub i menos mu al cuadrado. ¿Sí? Si hacemos esta derivada, pero con respecto a sigma al cuadrado, no con respecto a mu, vamos a llegar a una expresión similar a esta, ¿cierto? Aplicando el criterio de máxima verosimilitud. ¿Sí? Máxima verosimilitud. Este, de hecho, es el mismo criterio. Uno puede demostrar que el error cuadrático medio que utilizamos en la regresión proviene también de una aplicación de este criterio, y el criterio J de crossentropía que utilizamos para la regresión logística proviene también del criterio de máxima verosimilitud. Así que este criterio es supremamente importante porque realmente de ahí se derivan muchos otros y se pueden explicar otras funciones que se utilizan como criterio. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo bueno es que aplicar el criterio de máxima verosimilitud nos lleva a unas funciones que son cerradas. Entonces, el algoritmo se reduce simplemente a calcular esas expresiones cerradas.